Hola, soy Magda del canal Vunentra Sevnentra y en este episodio tengo el placer de anunciar que ya terminamos de lijar el piso. ¿Recuerdan los episodios anteriores de este cuarto? Había muchísimas cosas aquí. Todavía estaban los muebles viejos, incluyendo el sofá cama, la mesa, un montón de herramientas, pero claro, para lijar el piso hay que sacar todo eso. Así que por fin aquí hay un orden perfecto, que probablemente nunca volverá a estar tan bien. Porque ya saben, con el tiempo llegarán los muebles, aquí va a haber un altillo, así que probablemente nunca volverá a estar tan vacío como ahora. Así que podemos disfrutar de este fantástico eco, que seguramente se escuchará en el video. No sé si podré hacer algo al respecto. Lata también significa mosca, pero espero que no la escuchen. Espero que la mosca solo me irrite a mí. Y en cuanto al lijado en sí, ahora pasamos a los detalles. Rentamos dos máquinas. Una lijadora grande que parece tener como 50 años, muy pesada. Y tenía una banda ancha de papel de lija en forma de cinta que simplemente gira cuando la máquina está funcionando. Y la otra era una lijadora pequeña, se podría decir lijadora, lijadorcita, pero construida de manera completamente diferente porque tenía un papel de lija redondo. En general, es un aparatito pequeño que sirve para llegar a los bordes de las paredes, para que se pueda limpiar bien justo junto a las paredes. Porque esa máquina grande, bueno, era difícil de manejar cerca de las paredes. Y también pues no es tan maniobrable, así que la idea era que estas máquinas se complementaran. Además, también teníamos una lijadora de banda manual, común y corriente. Y resultó que esa también podría ser útil aquí. Pero empecemos desde el principio. Se acercaba el fin de semana. Ya saben que los fines de semana todo está cerrado, especialmente los domingos, y hay que rentar esa máquina para poder empezar a trabajar aquí. Así que por si acaso la rentamos el viernes. Todavía no teníamos los clavos bien hundidos, porque nos preocupaba que después tuviéramos un problema el fin de semana y nos quedáramos sin nada. Así que mejor la rentamos el viernes. En el peor de los casos, la devolveríamos el lunes, pero encontramos una renta donde también se podía devolver el domingo. Pero esperábamos poder devolverla el sábado. Que el viernes pondríamos los clavos, el sábado lijaríamos y en la noche la devolveríamos. Así que ese era el plan ambicioso, pero por supuesto no salió tan rápido. Porque nunca va tan rápido como le puede parecer a un principiante. Sin embargo, las máquinas para lijar madera son solo la mitad del éxito al acuchillar, porque para siquiera empezar a trabajar, primero hay que clavar los clavos. Porque si la lijadora pasa por encima de un clavo que sobresale, simplemente se puede dañar. Imagínense que aquí, en unos 20 o 23 metros, porque es un departamento pequeño, y no contamos el baño porque ahí no lijamos. Así que unos 20 o 23 metros y había aquí cientos de clavos. 300, 400 exactamente, no contamos cada uno, pero así, más o menos. Y esos clavos están colocados en líneas, así que de alguna manera es fácil clavarlos. Porque cada tabla está apoyada en las vigas y en el momento en que la viga está en cierto lugar, pues todos los clavos tienen que estar encima de ella. Por donde va la viga, así también van los clavos en una sola línea. Parecería vano, pero el asunto es que durante 100 años diferentes personas clavaron aquí diferentes cosas y resulta que se pueden encontrar clavos en todas partes. Así que primero había que clavar los principales y los que se veían. Y luego, cuando empezamos a lijar, había que ir revisando si por casualidad algún clavo no aparecía en un lugar visible. Si alguno está clavado profundamente y no se ve, pues no pasa nada, ¿verdad? Puede quedarse ahí, pero si ya empieza a verse, ese es el momento en que hay que clavar más. Y no teníamos ese tipo de... ¿cómo llamarlo? Un aparato para clavar automáticamente esos clavos. Así que la máquina hace la fuerza para clavar. Solo teníamos un martillo pesado y algo así. Miren. Esto se va a notar a contraluz. Se puede ver un poco, es como un perno. Parece un bolígrafo, pero es más pesado.
Y aquí es más pequeño en la punta, de aquí un poco más grande. Y simplemente aquí se pone contra el clavo y se golpea. Y tampoco es que cuando golpeas el clavo entra de inmediato y ya está. Algunos clavos se quedan más firmes y no quieren entrar más. No, vamos a sentir dónde estamos. Y hay que darles más fuerte. Algunas no están sobre la viga, sino que están en cualquier parte de la duela. Y entonces la tabla como que rebota y también es difícil clavar esos clavos más adentro. Así que en ese caso hay que hacer palanca y sacarlos. Simplemente fue un viaje sin control. Y esos cientos de clavos me gustaría decir que los clavamos, pero en realidad esa no era mi tarea, porque bueno, les digo que no es tan fácil clavar esos clavos. Así que esa tarea le tocó a la persona más fuerte de nuestro equipo de 2 personas. Y no le envidio porque fue una total masacre. Solo escuchar ese sonido ya era difícil y rematar los clavos debió ser totalmente agotador, porque aquí hay varios cientos de clavos, como 400 creo. Así que se imaginan que no se puede hacer esto en una hora, porque no es como que pum y ya el siguiente pum pum, sino que con cada clavo se pasa un rato. Y eso tomó toda la tarde del viernes y luego todavía mediodía del sábado. Así que de hecho rentamos todo el equipo demasiado pronto porque durante el primer día no pudimos usarlo. Pensábamos que íbamos a avanzar más rápido con esos clavos porque cuando hicimos una prueba antes con uno de ejemplo, ese se clavó sin problema, pero resultó que era, ya saben, el más fácil de todos los clavos. Así que fue un poco de mala suerte. Pero bueno, uno aprende después de los errores. A veces uno piensa que está preparado, pero en realidad no lo está. Para la próxima sabremos que, primero, hay que conseguir alguna herramienta que ayude más al clavar los clavos y segundo, primero hacer eso y después ir por la lijadora de pisos. El lijado de pisos básicamente consiste en pasar la lijadora por todo el piso. Y he visto la recomendación de que lo mejor es hacerlo en diagonal, porque así se nivelan bien las posibles diferencias de altura entre las tablas. Y luego en los bordes se empareja donde la lijadora no pudo llegar. Primero se usan lijas de la gradación más baja, las que tienen el grano más grueso y desgastan más, y luego se va usando cada vez más finas. Se puede empezar con una de alrededor de 20, luego 60, 80, 60, 80, 100, 120, 180. Ahí, como lo desee el alma, también se puede igualar con una de 200. No importa, simplemente se trata de las reglas, que primero cortamos y luego suavizamos más. Y en teoría todo eso suena sencillo. Pero en la práctica resultó que primero, este piso está tan desnivelado y tiene tantos huecos que incluso después de varias pasadas, la lijadora ni siquiera llega a algunas áreas. Al mismo tiempo, hay pintura por todas partes debajo de esto. Yo veía que este piso era como marrón, pero pensé que después de tantos años de aplicar tintes, barnices y así, pues no era nada raro, pero debajo simplemente había pintura. Y esa pintura, al entrar en contacto con la lijadora, especialmente la de los bordes, simplemente se derretía y atascaba todo el papel, así que no se podía lijar bien ahí. La grande funcionaba bastante bien, el único problema era que no llegaba a todas partes, y tampoco llegaba a las orillas, entonces ¿cómo limpiar esas orillas? Resultó que esa lijadora de banda que teníamos fue la salvación. Creo que tenía menos revoluciones y no derretía tanto la pintura, aunque claro, un poco sí, y después de un rato también se atascaba, pero no tan rápido. Y con ella se podían limpiar esos lugares difíciles. Además, después de muchas pasadas y de rentar las máquinas por otro día, o sea, ya el tercero, la lijadora todavía no llegaba. No llegaba en algunos lugares porque simplemente había desniveles demasiado grandes. Y me imagino que si lijaras un parquet que está perfectamente nivelado, pues el asunto sería realmente como en la teoría. Pero si se trata de tablas que tienen desniveles tan grandes que los puedes sentir al pasar la mano y son realmente desniveles grandes, entonces no sé cuántos días tendríamos que estar aquí lijando para realmente lograr una superficie completamente pareja. Y además aquí también hay nudos
Y lo que pasa con los nudos es que son más duros, así que es difícil lograr que el nudo y la madera más blanda a su alrededor realmente queden al mismo nivel y planos. Así que en algún momento simplemente dejamos esa teoría un poco de lado, y tomamos la lijadora de banda y terminamos a mano todos esos lugares donde aún quedaba pintura. ¿Es esto lo correcto según las reglas? Probablemente no. ¿El piso es hermoso? En mi opinión, sí. Entonces, aquí cada quien debe juzgar según su propia conciencia si fue algo reprobable o correcto, pero así son las cosas. Ya no queríamos rentar las máquinas por otro día. Creo que de todos modos quedó bien. Sin embargo, no nos libramos de las catástrofes, porque al lijar con esa lijadora de banda, después de muchas horas, ya estaba tan cansada que empecé a cometer errores. Y esos errores fueron, por ejemplo, dejar los guantes. No sé, fui por algo, me los quité un momento y luego se me olvidó regresar por ellos. Y entonces seguí lijando sin ellos. Y terminó pasando que una vez pasé la lijadora por mi dedo y no pasó nada. Hasta me sorprendí porque esperaba que, pues, con la potencia de la lijadora y ese papel tan grueso, me destrozara bien el dedo, pero nada. Así que, contenta, en vez de sacar conclusiones e ir por unos guantes, simplemente seguí trabajando. Y terminó en que después pasé la lijadora por mi pierna y aquí tengo una heridita. Y luego otra vez en el dedo, pero esta vez en otro, y ahora sí salió sangre y me sigue doliendo. Así que no lo recomiendo. Trabajen con guantes, con mascarillas, con gafas y hasta los lentes de protección para este tipo de trabajo, con una lijadora manual, definitivamente. Me parecen clave, porque el dedo se va a curar. Pero si algo te entra en el ojo de mala suerte, puede ser una tragedia. Lo que más me preocupa en este tipo de trabajos de remodelación son los ojos. No, pero afortunadamente la esmeriladora de disco no es como la esmeriladora angular con disco de diamante, con la que probablemente podrías cortarte un dedo. Así que aquí por suerte es un trabajo más seguro. Mis zapatos, después de todo este trabajo de lijado y pulido, ya no aguantan más. Tendré que cambiarlos por unos nuevos, pero está bien porque ya nos estamos acercando al final de los trabajos más sucios. Aquí todavía hay algo en el baño, algunos retoques con la masilla que hay que lijar a mano. Aquí todavía planeo limpiar un poco el ladrillo, y los nichos de las ventanas aún necesitan ser trabajados, pero ya estamos cerca del final de todo este polvo. Una vez que protejamos aquí el piso elegante, luego vendrá la pintura. Eso ensucia de otra manera, Habrá que aplicar el sellador, pintar, y eso quedará por hacer. La cocina, refrescar las ventanas, las puertas también hay que pintarlas. En realidad, porque por ahora no planeamos una renovación mayor, eso lo dejamos para el futuro, porque nos falta un poco de idea, sobre cómo se ven las puertas desde afuera. Eso no se los quiero mostrar, pero por dentro son tan bonitas, de madera, y por fuera hay algo instalado todavía en ellas, Así que eso lo vamos a pensar ya en un futuro más lejano. Y aquí, desde donde me están mirando, habrá un entrepiso. Así que, por supuesto, al construir el entrepiso o incluso al armar la cocina, también hay que hacer algunos cortes, así que también se ensucia un poco. Pero aún así, no es lo mismo que en las etapas anteriores, cuando el polvo simplemente flota por todas partes y tienes que andar con mascarilla. Toda la ropa cubierta de polvo y aunque salgas del departamento dejas esas huellas polvorientas, ¿no? Esa es la etapa más fea, la que más ensucia, pero después de eso ya todo va a quedar muy bien. Tenemos baño, podemos bañarnos y cuando tengamos la cocina ya será otra cosa. Si al principio cuando les mostré este departamento no podían ver mucho su potencial, creo que ahora ya les resulta mucho más fácil verlo. Déjenme saber en los comentarios y por supuesto no olviden suscribirse al canal, dar like y nos vemos la próxima vez.